Y ahora vamos a preparar nuestros corazones, porque ya te digo algo. Lo que ahora va a suceder, lo que ahora el Señor nos va a decir a través de su siervo, es para mí, todo seguro. Pero no olvides que también habrá alguna parte para ti. Presta atención. Hermano Víctor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuánto estamos gozosos en esta? Amén. El Señor nos bendice, hermanos. Amén. A pesar de todo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a leer un texto muy conocido en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. El libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Es un pasaje muy conocido que la iglesia lo usa mucho para predicar el mensaje de salvación. Amén. ¿Cuántos usan este pasaje para predicar? Yo creo que todos lo usamos, hermano. Amén. Vamos a ponernos en pie para la reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, del versículo al 21. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra leída, Señor. Padre, en esta mañana queremos que tú tomes el control, Señor, de mis labios, que tú tomes el control de este lugar, Señor. Que tú hables, Padre, a mi vida, que tú hables a cada hermano, a cada hermana, Señor. Señor, que a través de tu palabra haya sanidad, liberación y haya poder en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse, hermano. Amén. No me estoy despidiendo, ¿eh? Amén, hermanos. El tema de esta mañana le he puesto, ¿verdaderamente creemos en Dios? Amén, hermanos. Cuando yo leí este pasaje, hermano, yo lo he usado en muchas veces para evangelizar a las personas. Cuando yo me iba a los hospitales, cuando yo me iba a las cárceles en mi país, cuando yo me iba, hermano, hasta los manicomios he ido, ¿verdad? Y allá se predica muchas veces, ¿sabe lo que es manicomio, verdad? Donde están los psiquiátricos, sí. Y cuando yo, hermano, comenzaba a predicar, siempre usaba este pasaje bíblico, porque es el pasaje más claro de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de este pasaje bíblico, hermanos, estamos hablando de la grandeza de Dios, del amor de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos centramos en este pasaje, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo Dios amó al mundo, hermanos? ¿Cuál fue ese amor de Dios? El amor de Dios fue que el Padre mandó al Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Amén, hermanos. Pero cuando nosotros vemos esta porción bíblica, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Vemos el globo terráqueo, ¿verdad? Vemos el globo del mundo. Y nosotros decimos, el amor de Dios lo minimizamos de una manera sin darnos cuenta que Dios amó al mundo, o sea, al mundo que nosotros vivimos. Y hermano, déjame decirte que el amor de Dios es más grande que este mundo. El amor de Dios es infinito, que no le importó, hermano, mandar a su Hijo a morir en esta cruz por ti y por mí. Amén, hermanos. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, vamos a ver por qué Dios mandó a morir al Hijo
por este mundo. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Hermanos, Dios tuvo que mandar a morir a Jesús en una cruz. ¿Por qué? Porque el primer hombre que fue establecido aquí en la tierra fracasó, falló, ¿verdad? Y por culpa de una mujer. Amén. Le echan culpa a las mujeres. Bueno, por culpa de los dos. Amén, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que por la desobediencia de un hombre, dice, entró el pecado, pero por la obediencia de uno, que es Jesucristo, entró la salvación para cada uno de nosotros. Amén. El ser humano a lo largo del tiempo, hermano, ha querido justificar sus pecados. Incluso los fariseos de la época, ellos querían, hermanos, en ese tiempo justificar sus pecados. Pero, hermano, no los justificaban con sus hechos, con su manera de ser. ¿Por qué? Porque con una boca, por su boca decían algo, pero su corazón estaba entenebrecido, su corazón estaba sucio delante de Dios. Entonces Dios, hermano, viendo que el pecado del hombre no se justificaba, tuvo que mandar a su Hijo a morir en una cruz. Amén. Vamos a leer otro pasaje, hermano, porque quiero que más o menos me vayan entendiendo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice así la palabra de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición de nuestros pecados. Amén, hermanos. Cuando nosotros leemos esto, que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, hermanos. ¿Sabes algo, hermano? Nosotros muchas veces pensamos que estamos aquí porque yo he querido estar aquí. ¿Sabes que tú no estás aquí porque tú has querido? Tú estás aquí porque Dios te ha traído. Y estás aquí porque la misericordia de Dios es grande y te tiene en este lugar. Nada lo hacemos nosotros en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. No, hermano, yo estoy aquí porque yo decidí venir. Sí, pero te ha traído Dios para que escuches este mensaje y para que sepas que hay salvación en el nombre de Jesús. Amén. Hay salvación en el nombre de Jesús. En esto consiste el amor de Dios, hermano, que Él nos amó a nosotros primero. Imagínense el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios muchas veces nosotros lo hacemos tan pequeño, tan mínimo, que el amor de Dios es inmenso. Sabe que mandó a su Hijo. Yo a veces me pongo a pensar, poner a su Hijo, hermanos. Usted pondría a su Hijo por alguien, ¿verdad que es duro, no? Pero el amor de Dios fue así, hermanos. Mandó al Padre, el Padre mandó a su Hijo en la cruz. Pero ¿qué estaba haciendo Dios en la cruz? Crucificando a su Hijo. Dice el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, nos da una porción muy clara de lo que Dios hizo a través de Jesús en la cruz. Amén. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice que Dios estaba reconciliando al mundo, o sea que estaba peleado el mundo con Dios. ¿Por qué? Porque nadie cumplía las expectativas de lo que Dios quería hacer en este mundo. Nadie podía justificar su pecado. Y Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, hermanos. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo. Por eso es que nosotros tenemos reconciliación con Dios. Amén. Cuando usted se pone a orar, cuando usted se arrodilla, es por medio de Jesucristo tiene esa reconciliación. Sabe que tiene libre acceso al Padre a través de Jesucristo. Nosotros, hermanos, no necesitamos intermediarios. Nosotros solamente necesitamos ir al Padre a través de Jesucristo, nuestro único intermediario. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén, hermanos. Hay un solo mediador, hermanos, no hay otro más. No busque mediadores donde no lo hay, sino solamente Jesucristo. Amén. Y hay algo precioso que dice este pasaje, que Él a nosotros nos encargó, hermanos. Te ha encargado a ti. ¿Para qué te ha encargado? La palabra de reconciliación.
Ahora yo te digo, hermano, ¿estás haciendo esa labor? ¿Estás reconciliando al ser humano con Dios? Porque Dios te quiere usar a ti. A través de ti, hermano, el mundo se reconcilia. A través de ti, hermano, Dios está haciendo su obra maestra, que es reconciliando al mundo por medio de Jesucristo a esta humanidad. Y Dios nos ha dado ese encargo, hermano. Tal es la grandeza de su fuerza y de su poder y de su dominio. Esa es la grandeza de Dios, hermano. Dios, hermanos, a nosotros nos ha permitido, hermanos, que prediquemos este evangelio. Amén. Es evidente, hermanos, que en el mundo no todos se van a salvar. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe que según las estadísticas, desde que la tierra se inició hasta ahora, no son números exactos, pero son 70.000 millones de personas que han pasado por esta tierra? ¿Cuántas personas verdaderamente habrán sido salvas y cuántos no? Yo lo único que sé, hermanos, que son más los que se pierden que los que se salvan. Por las estadísticas que se ven, son más los que se pierden que los que se salvan. ¿Y sabe por qué? Porque el texto que leímos en el libro de Juan, capítulo 3, amén, dice en el versículo 19, vamos a leer: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe que el ser humano siempre prefiere lo malo que lo bueno? Siempre el hombre busca lo malo. ¿Sabe por qué? Porque lo malo, hermanos, al ser humano le gusta. ¿A quién no le gusta pecar y que no le tomen en cuenta su pecado? ¿A quién no le gusta, hermano, a la persona que no tiene a Cristo? ¿A quién no le gusta tomarse una cerveza, andar con la mujer que no es de él, andar con otra mujer? ¿A quién no le gusta el pecado? Al ser humano le gusta. Dice que el hombre amó más la tiniebla que la luz. La luz vino a este mundo, dice Jesús en su palabra. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Cuáles fueron los suyos? Vino primero por los judíos. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Dios te ha dado el poder, la autoridad de ser hecho hijo de Dios, hermanos. No eres cualquier cosa. Hermano, no eres cualquier persona. Sabe que eres embajador del reino de los cielos. ¿Sabe lo que significa ser un embajador? Un representante, hermanos, en este mundo. Cuando hay un embajador en cada país, él está representando a su nación. Nosotros estamos representando, hermano, el reino de los cielos. ¿Nos van a creer? Es probable que no. Pero nosotros tenemos que anunciar el ministerio de la reconciliación en este mundo. ¿Y sabe lo que pasa? Que la iglesia está durmiendo. La iglesia, hermanos, se ha olvidado el mandamiento de Jesús de ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La reconciliación, hermano, está en tus manos, pero de ti depende hacerlo. Amén, hermanos. La grandeza de Dios es tan grande. Mira, hermano, lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 26. Isaías, capítulo 40, versículo 26, dice así: levantad en alto vuestros ojos. Levántate, dice el Señor, ¿verdad? Y mirad quién creó estas cosas. Te está hablando de las estrellas, los planetas, el cielo, ¿verdad? Él saca y cuenta su ejército. Él cuenta las estrellas. Y a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermano, Dios llama a cada estrella por su nombre. Usted se imagina, hermanos, la cantidad de estrellas que hay en el sistema solar. Sin embargo, Dios la conoce a cada una de ellas. ¿Sabe que Dios dice en su palabra que Él tiene contados los pelos de tu cabeza? Te aseguro que ni tú sabes cuántos pelos tienes en tu cabeza, pero Dios lo sabe. Eso nos da a entender su palabra, que Él sabe lo más íntimo que hay en tu corazón. ¿Sabe? Él en este momento sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que tu mente está cavilando. Él sabe, hermano, lo que hay en tu corazón.
si en tu corazón verdaderamente quieres escuchar este mensaje o si verdaderamente estás pensando en las cosas que están afuera de la iglesia. Dios sabe tu pensamiento y Dios sabe, hermano, que es tiempo de comenzar a buscar su presencia, porque los días, dice su palabra, son peligrosos. Los días son malos y como iglesia, hermanos, tenemos que estar preparados. Amén. Pero dentro del pasaje que hemos leído, hermanos, en el capítulo Juan, que el capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted se acuerda del mensaje, del tema que di en esta mañana? ¿Verdaderamente creemos en Dios? Ese es el tema de esta mañana. Hermanos, cuando dice Dios en su palabra, porque de tal manera amó, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuántos creen en Dios? Amén, amén, ¿verdad? Todos creemos en Dios. ¿Sabe que el mundo cree en Dios? ¿Sabe que el 70% de la humanidad sabe que hay un Dios y cree en Dios? Saben que Dios existe y creen. Pero este pasaje cuando nosotros leemos, porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos, no está hablando que solamente usted tiene que creer y automáticamente va a ser salvo. No está hablando de eso, hermanos. Porque todo el mundo cree, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Amén. Cuando nosotros leemos este pasaje y nosotros vemos verdaderamente qué es lo que Dios nos quiere decir, sabe que vamos a leer mejor con un pasaje bíblico y es un poquito fuerte lo que le voy a hacer leer en Santiago capítulo 2 versículo 19. Mire lo que dice el libro de Santiago capítulo 2 versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén, hermanos. Estamos en la iglesia y todos creemos en Dios. En el mundo la gente cree en Dios, pero una cosa es creer y otra cosa es creerle a Dios y vivir para Dios. Tú puedes estar aquí sentado y creer en Dios, pero tienes una vida desordenada delante de Él. Y Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios sabe cómo tú vives, hermano. Dios sabe lo que hay en tu corazón y Dios quiere que haya un arrepentimiento en tu vida, de todo tu corazón. Amén. ¿Cuántos quizás muchos en este fin de año se dieron, verdad? Se fueron de copas, quizás hicieron cosas indebidas este fin de año. ¿Sabe que hay cosas en la iglesia, hermanos, ocultas que tienen que salir a la luz? Y el Señor dice en su palabra, pronto saldrán a la luz. Porque delante de Dios no hay nada oculto. Y Dios saca las cosas a la luz. Amén. Y Dios nos habla, hermanos, en todo este pasaje que hemos leído. El mundo cree en Dios, la iglesia cree en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿verdad? Pero, hermanos, hay una diferencia de creer y creerle a Dios. Este pasaje que nosotros hemos leído en el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 19 al versículo 21, hermano, cuando nosotros leemos esta porción, todo lo que hemos leído, nosotros tenemos siempre que analizar qué ha pasado atrás de esta lectura que nosotros hemos leído. Y Dios está hablando de un ser humano que estaba en ese momento, que su nombre se llama Nicodemo, ¿verdad? Si usted lee el capítulo de Juan, capítulo 3, está hablando de Nicodemo. Y Nicodemo, hermano, está hablando con Jesucristo, ¿verdad? Y le habla y le dice, mire, vamos a leer el versículo Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, vamos a leerlo, hermano, amén. Jesucristo está hablando con Nicodemo porque le explica y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él mentalmente, humanamente comienza a decirle a Jesús, Señor, pero ¿cómo va a ser posible que yo sea un hombre ya mayor, vaya y me meta en el vientre de mi madre, si ya estoy grande? Él hablando, pensando humanamente. Pero mire lo que dice el versículo 5 y 6 de capítulo 3 de Juan. Dice, respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Y el versículo 6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esa es la diferencia de creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Dice que lo que es nacido de Dios es espiritual. Pero las personas que creen en Dios solamente y viven una vida desordenada, hermanos, lamentablemente el día que suene la trompeta celestial no escucharán la voz del Espíritu, la voz de Dios cuando diga, he aquí, llamo a mi pueblo, he aquí, yo llamo a mi iglesia. No van a escuchar esa voz. ¿Sabes por qué? Porque lo que va a levantar a la iglesia, si en este momento Jesucristo viniera en las nubes, hermanos, ¿cuántos están preparados? Amén. Amén. ¿Cuántos están preparados? Amén. Pero levante su mano. ¿Cuántos están preparados? Amén, hermanos. ¿Sabe, hermanos, que hay que estar preparados? Si en este momento, hermanos, viene Jesucristo y está en las nubes, porque dice la Biblia que vendrá en las nubes, ¿verdad? Dice porque Él estará en las nubes, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Lo dice así, ¿verdad? Y los muertos en Cristo, lo que dice, mire cómo la Biblia expresa bien los pasajes bíblicos. Por eso es que cuando usted la lee, tiene que comenzar a analizar cada palabra. Dice, porque los muertos en Cristo, nos dicen, todos los muertos resucitarán. No, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos en Cristo, escucharán la trompeta de Dios. Amén. Pero hay algo espiritual aquí. ¿Sabe que cuando Jesucristo está en las nubes esperando a su iglesia, dice que como es espiritual, lo que va a levantar a la iglesia es el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios mora en tu vida, hermano, tú vas a ser arrebatado por su Espíritu. ¿Sabe lo que le pasó? Usted se acuerda de Elías, ¿verdad? Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Pero era un hombre espiritual, era un hombre que vivía para Dios. Se había separado para Dios, agradaba a Dios, a pesar que se desanimaba. A pesar, hermanos, de que le tuvo miedo a una mujer cuando lo amenazó de muerte. Pero era un hombre temeroso de Dios. Y él fue arrebatado en el Espíritu, hermanos. Nadie vio su muerte. Nadie. Él fue arrebatado. Y así mismo como Elías fue tomado, así mismo la iglesia de Cristo va a ser tomada. Por eso le digo, hermanos, que el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, tenemos que cuidarlo, hermanos, como la niña de tus ojos, ¿verdad? ¿Sabe que la niña de nuestros ojos es muy delicada? Hay que cuidarla porque te puedes hacer daño y te quedaste ciego. Pero Dios nos manda a nosotros, hermanos, que cuidemos lo espiritual, que cuidemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ayer la hermana Fanny hablaba y decía que el Espíritu de Dios se contrista, ¿verdad? ¿Sabe que Él, cuando nosotros hacemos algo indebido, Él se contrista, Él se aparta? Porque su palabra mismo lo dice, Espíritu Santo. Y si es santo, no puede estar viviendo en vasos o en cuerpos inmundos. Inmundo en el sentido de pecado, porque cuando un hombre vive en pecado y consecuentemente anda en el pecado, es una persona, hermano, ante los ojos de Dios inmunda. No nos gusta muchas veces que nos digan la verdad, pero la palabra de Dios lo dice. ¿Y sabes algo, hermano? Dice la palabra de Dios que la verdad os hará libre. Si yo te digo la verdad te va a hacer libre. ¿Por qué? Porque tú vas a meditar en lo que estoy hablando. Amén, hermanos. En el versículo 10, mire lo que respondió Jesús y le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre, hermanos, fariseo, que conocía la palabra de Dios. Pero en el versículo 10 le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué no sabía Nicodemo? Que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Hermano, ¿sabe una cosa? Muchas veces usted puede estar aquí en la iglesia y usted puede creer en Dios. Yo creo en Dios. Pero una cosa es creer y otra cosa es sumergirse en el Espíritu. Tú puedes estar aquí en la iglesia y tú dices, yo creo en Dios.
pero eso no es suficiente para Dios. Para Dios lo suficiente es de que tú busques su presencia y vivas con Él. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Amén. Vamos en esta, le voy a dar un ejemplo en esta mañana. Usted sabe, ¿cuántos han ido a alguna piscina algún día? Todos, ¿verdad? Todos. Cuando nosotros estamos en una piscina y caminamos por el borde de la piscina, ¿verdad? Usted ve que la piscina está ahí. Usted ve que el agua está ahí, ¿verdad? Usted ve que el agua se ve deliciosa. ¿Por qué? Porque hace una calor insoportable. Y usted está caminando por la piscina y ve el agua. Pero usted no va a saborear de esa agua hasta que usted no se meta y se sumerja en el agua. Amén. Usted está creyendo en la piscina. Usted cree que la piscina está ahí. Pero una cosa es creer que la piscina está ahí y otra cosa es sumergirse en la piscina. Son dos cosas diferentes, hermanos. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Creer en Cristo, hermano, no es solo recibirle en nosotros, sino estar unido a Él. Amén. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron. Usted le recibió a Cristo en su día, ¿verdad? Usted le recibió. Y Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Le dio ese derecho. Pero verdaderamente la palabra recibir, hermanos, no solamente es creer. Cuando usted recibe de Dios, significa de que usted se une a Dios y forman un solo ser. Amén. Les voy a dar otro ejemplo. Mire, me olvidé de traer, iba a traer una tartita, una galleta, algo. Para cada uno no, para mí. Si usted, hermano, tuviera una tarta, imagínese una tarta en su mano, hermano. Imagínesela, levante su mano, imagínesela ahí. No, una tarta. Usted tiene una tarta. Usted sabe, la está observando. Usted sabe que la tarta está hecha de ¿qué? De harina, ¿verdad? Vaya, mujeres, no saben de qué es una tarta. De harina, ¿verdad? Una tarta está hecha de harina, ¿verdad? Depende. Bueno, estamos hablando de una tarta de harina, ¿ven? La tarta está hecha de harina, ¿verdad? ¿Qué lleva la tarta? Lleva azúcar, lleva huevo. ¿Qué más lleva? Mantequilla, leche, ¿verdad? Y usted está viendo sal, dice. Levadura, chocolate, lo que sea. Eso lleva la tarta, ¿verdad? Y usted la está observando, la tarta. Usted está que la mira y su mente dice, qué deliciosa. Ya su boca ya la probó sin siquiera metérsela a la boca, ¿verdad? Usted está que observa la tarta y su mente automáticamente ya sabe cómo es la tarta y hasta usted ya se ha hecho el sabor en su boca. Hasta nata le ha puesto la hermana, mire, hasta nata. Saca la tarta, está deliciosa. Pero sabe, hermanos, usted no va a disfrutar de esa tarta hasta que usted no se la digiera en su vida. Su mente, imagínese, su mente ya se ha hecho la imagen de que usted la ha probado. Usted sabe que la tarta es deliciosa. Y los caminos de Dios, hermano, el creer es igual. Usted sabe que Dios es grande, poderoso. Usted sabe que Dios es inmenso. Usted sabe que Dios hace sanidades, milagros, prodigios. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es sumergirse. Otra cosa es probar el bocado de Dios, hermano. Estar en el vientre suyo y saber que Dios mora en su vida. Son dos cosas diferentes que la iglesia de Cristo tiene que saber, hermanos. Es fácil creer en Dios, pero es difícil, hermanos, vivir para Dios. Tener esa comunión con Dios. Amén. Dios ya no está fuera de nosotros, sino que Dios ahora, hermanos, verdaderamente está dentro de nosotros. Cuando dice, mas a todo lo que le recibieron, recibir es que entre Dios en tu vida. ¿Sabe que hay personas, hermanos, que dice,
es que a mí me ha hecho daño tal persona porque habló mal de mí. A mí tal hermano me dijo algo y eso me ofendió. Y usted no sabe qué tengo en mi corazón. Eso ha creado una raíz de amargura. Tal persona me ha hecho daño. Hermanos, les voy a decir una cosa, hermanos. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, escúchame lo que te digo. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, nada de eso puede albergar tu corazón. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, todo eso te resbala. ¿Por qué? Porque más fuerte es el amor de Dios por tu hermano. Más fuerte es el amor de Dios en tu vida, hermanos, que cualquier ataque del enemigo. Dice su palabra que mayor es el que está dentro de mí que el que está afuera. Mayor es el que está dentro de mí, Jesús, su Espíritu Santo. Es más fuerte que los ataques del enemigo. Satanás tiene poder y eso nadie lo va a discutir. Pero Dios tiene todo poder, toda autoridad. Y la iglesia también la tiene, hermanos. Como iglesia usemos esa autoridad. Amén. Cuando nosotros, hermanos, hemos probado, hemos recibido esa comunión del Espíritu de Dios, hermanos, vamos a analizar muchas cosas. ¿Sabe, hermano? Hay un testimonio a mí que me encanta de un pastor. Este pastor, hermanos, tenía mucho dinero. Era cristiano, pero tenía mucho dinero en el sentido de que era gerente de una empresa. ¿Y qué sucede? ¿Cuánto cree que Dios llama a las personas? A servirle. Amén. Dios te puede llamar, hermanos, para servirle en cualquier ministerio. Y Dios le llamó a este hombre con voz audible y le dijo que se prepare para que le sirva a él. Él le dice, Señor, pero tú sabes, yo tengo un trabajo, yo tengo una familia. El Señor le dice, no te preocupes, te estoy llamando. Dice que el hermano se puso a orar y tuvo que dejar todo el trabajo, hermanos. Dice que él tenía muy buena ropa, con buenas marcas, y todo eso por alguna razón la tuvo que desaparecer. Dios estaba tratando con su vida, hermanos. Dios estaba tratando con su vida, porque quizás él en su corazón tenía algo, pero Dios le permitió eso. ¿Qué pasa, hermanos? Que un día él ya comienza a vivir por fe, comienza a predicar, y una hermana lo invita a que vaya a Estados Unidos. Cuando él llega a Estados Unidos, dice que él llegaba a una iglesia. Dice, yo no sabía, hermano, que iba a llegar a una iglesia legalista. Dice, yo usaba un jean, dice, con unas gafas, con una gorrita, dice, y el pastor dice, ¿tú eres pastor? Dice, tú ni cara de pastor tienes. Entonces dice el hermano, dice, yo no sabía que los pastores tenían cara, dice, ¿no? Hace gracia, pero cuando él lo reciben y él va a la casa, hermano, de este pastor. Era una iglesia inmensa, hermano, más de 5,000 personas. ¿Y qué sucede, hermanos? Que comenzaron a humillarlo a este pastor. Dice, tú no tienes ropa. Dice que el gringo le hablaba, el norteamericano le hablaba. Y dice que él sabía inglés porque era una persona preparada, acuérdense. Y dice que mientras el norteamericano le hablaba, dice que le veía, dice, ¿dónde están tus trajes? Dice, yo traía, dice, hermanos, 3 trajes. Dice, y esos trajes eran de los que habían muerto en la guerra de Vietnam, que me lo compré en un pulguero. Dice el hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que el hermano dice que el norteamericano le decía, esto es basura. No tienes, dice, para que estés a la altura, dice, y te pares delante de un altar. Hermano, no estoy diciendo que la ropa sea mal usarla, no malinterpreten. Pero Dios estaba tratando con su vida y usted va a entender, esto solamente es para los que creen. Amén. Los que no creen, hermano, es su problema, no es el mío. Yo creo en este testimonio porque yo tengo también experiencias con Dios y sé lo que Dios hace, sé cómo Dios habla, sé cómo Dios se mueve. Amén. Y dice que este pastor, dice, cuando ya lo llevan a ese lugar para que él predique, dice que cuando él entraba a esa iglesia, hermano, entraban hasta limusinas a esa iglesia. Era una iglesia de la alta sociedad. Y cuando él estaba ahí, dice que el pastor le dice, usted, dice, hermano, cuando se suba ahí, dice, usted solamente dé un saludo y pronto se baja, porque usted me da vergüenza cómo está vestido para predicar la palabra de Dios. Dice el hermano que él se quedó solo, triste, y le decía, Señor,
mira cómo me están humillando. Dice él que él hizo la oración más ridícula de su historia, dice. Y que le decía, Señor, tú sabes que mi familia tiene dinero. Tú sabes, Señor, que yo sirvo, que yo valgo para algo. Pero a mí me están humillando, Señor. Y dice que mientras él estaba ahí, eso es lo maravilloso del Señor, hermanos. Dice que vino la voz del Espíritu de Dios y le dice, cuando tú subas arriba, dice, a tu derecha habrá una mujer multimillonaria, con mucho dinero, 27 años sentada en una silla. Tú le vas a decir y vas a orar por ella y yo la voy a levantar. Esa será la carta de presentación para tu ministerio. Hermanos, cuando él se levantó, dice que él nunca lo habían pintado porque le pintaban la cara porque iba a salir en televisión. Ante más de 5,000 personas. Y cuando él se levantó y subió al púlpito, dice que él se escondía en el púlpito de madera porque dice la ropa que tenía estaba tan fea que él se escondía. Pero dice el hermano que le dice al músico, y él fue el que, no fue René González el que sacó esta alabanza, sino fue el pastor que le estoy diciendo, yo sé que estás aquí, si en todo tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Él fue el hombre que cantó esta canción. Dice que él se paró y comenzó a cantar esa canción. Le dice al músico, tú toca cualquier nota que yo canto. Y él comenzó a cantar esta canción. Y dice que cuando vio a su derecha o a su izquierda, no me acuerdo, dice que vio a la mujer que estaba postrada en una silla. Y que le preguntó, ¿cuántos años tienes postrada en esa silla? Le dice, 27 años. Dice que él se dio la vuelta porque ni siquiera oró por él, pero solamente con la alabanza, esa mujer fue levantada para la gloria de Dios. Hermanos, eso es lo que Dios hace. Dice que la iglesia comenzó a levantarse, él comenzó a cantar, hermanos, y descendió la gloria de Dios a más de 5,000 personas. A él le habían dicho solamente que salude y que se despide y se vaya. Y es más, le dijeron, ni ofrenda te vamos a dar. Mire cómo muchas iglesias son, hermanos. ¿Y qué sucede, hermano? Que dice que él se levantó y comenzó a cantar esa canción. Pero como la gloria de Dios era tremendo en ese lugar, hermano, la gloria de Dios es tremenda cuando cae. Cuando a mí me cayó la gloria de Dios, hermano, en mi casa y Dios me bautizó en lenguas, hermano, estuve 4 horas y para mí solamente fueron minutos. 4 horas orando, postrado delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había caído sobre mi vida. Y dice que le dijeron, usted entregue el micrófono a las 9. Hermanos, cuando cayó la gloria de Dios, dice él, hermano, eran 4:30 de la mañana cuando entregué el micrófono. ¿Por qué? Porque el tiempo, hermano, cuando la unción desciende, el poder de Dios, hermano, no te limita a estar delante de él. Tú te gozas en la presencia de Dios. Y Dios quiere, hermano, que como iglesia nosotros conozcamos esa comunión íntima con Dios. Que nosotros nos sumerjamos en el Espíritu. Que comencemos a conocer a ese Dios de poder, a ese Dios de autoridad. Amén, hermanos. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. También un texto muy conocido. También lo usamos para predicar. Pero Jesús, el apóstol Juan, a través del Espíritu Santo, cuando Jesús le da este mensaje, él lo está diciendo a la iglesia, hermanos, no a la gente de afuera. Puede usarlo, pero Dios le está hablando a la iglesia. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, Dios le está hablando a la iglesia. Él golpea la puerta de tu corazón y eres tú el que tienes que abrirle la puerta para que él entre. Y dice que cuando tú le abres, dice que él entra, se posesiona de tu casa y comienzan a vivir juntos, a cenar juntos, a andar juntos. Ese es el Dios, hermano, que en esta mañana te presento. Él quiere tener una comunión íntima contigo, pero si tú le permites entrar, dele un aplauso al Señor, hermano. Amén. Es fácil decir, hermano, yo creo. Le digo otra vez más, el mundo cree en Dios. Muchas veces la iglesia aquí cree en Dios.
pero una cosa es creer y otra cosa es vivir para Él. Amén. Voy a terminar, hermanos, con un pasaje bíblico en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23. Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Mire lo que dice Juan: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Eso lo habla Jesús, ¿verdad? Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos uno como Él es uno. Dios quiere que tú le permitas entrar para que Él sea unidad en tu vida. ¿Sabe, hermanos, que por eso le digo, yo cuando cuento un testimonio, yo creo y siento por el Espíritu, hermano, cuando un testimonio viene de Dios. Y hermano, el Señor a mí me ha mostrado muchas cosas en su misericordia, porque Dios es misericordioso y porque Él en su palabra lo dice. Amén, hermanos. Un día estuve orando, me acuerdo tanto, hermano, que estaba danzando, hablando en lenguas yo, y escuché la voz audible del Espíritu de Dios en mi oído, y me dice: te siento en mí. Hermanos, Dios te siente a ti cuando tú se lo permites, porque vive en unidad, somos un solo cuerpo. Hermano, Dios sigue hablando, Dios sigue tratando con cada uno de nosotros, pero de ti depende si quieres escuchar la voz de Dios o no. De ti depende, hermanos, si quieres que Dios haga algo en tu vida. Dice el Señor en su palabra: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios ahora, hermano? Yo la estoy escuchando. Yo estoy sintiendo, hermano, su presencia en esta mañana. Estoy sintiendo que su Espíritu Santo, hermano, nos está hablando que en este nuevo año, hermano, tomemos un nuevo reto de buscar su presencia. De comenzar a ayunar, de comenzar a buscar a Dios, hermano. Porque tenemos un Dios de poder, de autoridad. Y Él quiere que cada uno de nosotros cambiemos en esta mañana. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano, en esta mañana. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por todo lo que haces, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. En esta mañana, Señor, yo te pido que tú comiences a obrar de una manera especial. Señor, basta ya de vivir un evangelio mediocre, Señor. Basta ya, Señor, de vivir un evangelio que a tú no te agrada. Señor, tú quieres que tu iglesia comience a tener una comunión íntima contigo. Yo le pido a cada hermano en esta mañana, si siente en su corazón tener una comunión íntima con Dios, que pases aquí adelante. Que pases aquí adelante y le digas: Señor, yo quiero tener esa comunión contigo. Yo quiero que tú me hables, Señor. Yo necesito escuchar tu voz. Amén. Yo quiero, Señor, que tú me bautices con el Espíritu Santo y fuego, Señor. Si tú anhelas eso en tu corazón, hermanos, ven esta mañana aquí adelante. Es hora, hermano, de comenzar a doblegar nuestro corazón. Es hora, hermano, de comenzar a decirle al Espíritu de Dios: haz algo en mi vida. Te adoraré. Si quieres pasar, hermano, en esta mañana, pasa, que el pastor va a estar orando por cada uno de los que quieran recibir al Señor en su corazón. De los que quieran decirle: Señor, yo quiero tener esa comunión contigo. Pasa aquí adelante, hermano, si quieres que Dios toque tu vida. No tengas pena, no tengas vergüenza. No tengas pena, hermano. No mires a ver a nadie. Mira a ver que Dios quiere obrar en tu vida. Te adoraré. Te adoraré. Aquí está. Aquí está el Señor en esta mañana. Obrando
Señor, rompe cadenas, te rompe ataduras, Señor, adoraré. rompe ligaduras, Jesús. Padre, en esta mañana que tu Espíritu Santo comience a fluir, Señor. Si quieres más la presencia de Dios, esta es tu mañana, hermanos. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoraré. Gracias, Espíritu Santo. Te adoraré. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En esta mañana te pongo la vida de mi hermana Claudia, Aquí Señor. estás, Padre, sea tú levantando su sanando vida, Padre, de una manera especial. corazón. Que tu Espíritu Santo caiga como viento recio sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, es tiempo de levantarnos, Señor. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de buscar tu presencia. Espíritu Santo de Dios, comienza a tratar con tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comienza a fluir, Espíritu de Dios. Comienza a fluir, Señor, en el nombre de Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu voz. Así eres tú. 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 Así eres tú, Así Señor. eres tú. Así eres tú, Así Jesús. eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino. Padre, bendice tu iglesia, Señor, Cumples en esta mañana. promesas, luz en tinieblas. Levanta vida, Jesús. Mi Dios, Gracias por tu así presencia, eres tú. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Milagroso, Gracias, Señor. abres camino. Gracias, Señor. Cumples promesas. Gracias, Jesús. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.